Estamos a horas del 19 de diciembre con un protocolo definido claramente por la ministra de Seguridad, Burrich, diciendo que el que las hace, las paga. Con un ajuste que muchos pensaron que no lo iba a realizar el gobierno de Milei y Macri, pero ya está en marcha con 10 puntos y un paquete que llegará al Congreso y hay que ver si se activa o no. Es un buen momento para escuchar de nuevo a Antonio Castillo, que es de la OLP, y saber si este es el plan, muy básico, muy poderoso y muy feroz, con un ajuste ya no en las grandes empresas, sino a favor de las grandes empresas, y un golpe al bolsillo que ya está perforado de los argentinos, ni qué hablar de las clases más ajustadas en los últimos años. ¿Cuándo salir y si es el momento de esperar? Fíjate que cambia lo que charlamos la última vez. Es ¿cuándo salir o si es el momento de esperar para luego salir? Porque ya está. Bueno, este es el esquema, este es el plan, este es el tablero que definió Milei para la población argentina en su conjunto. Sí, es verdad. Bueno, primero las organizaciones que representan al campo popular tienen que empezar a discutir un plan de acción en conjunto. En vista, para poner un ejemplo, cuando gente de Castel marchó con 70 personas y los obligaron a que vayan por la vereda, está demostrando absolutamente que acá no sirve hacer las cosas por las partes, sino que es necesario generar un marco de unidad para la lucha y que esa planificación no se puede agotar solamente en una movilización, sino que debe haber una visión en el corto y mediano plazo de cómo llevar a cabo esos objetivos. Por supuesto que son las clases bajas, la clase laburante la que la está pasando muchísimo peor, inclusive su propia base electoral, la propia base electoral del gobierno está sufriendo hoy sus políticas. Y yo creo que el primer sector que va a reaccionar de manera dura van a ser precisamente los sectores medios, porque son los que más confiaron y son los primeros en que van a empezar a pagar este alto costo. Las clases bajas ya están acostumbradas a pagar estos costos y en las clases bajas es un poco más fácil organizar una autodefensa, digamos. Son los sectores medios los que siempre se movieron con criterios individualistas, los que no van a saber qué hacer. Pero nosotros estimamos que son estos sectores medios los primeros que van a salir porque evidentemente... A cacerolas. Sí, Cacerolas, digamos. no sé si cacerolas o de otro modo, pero, sí, pero van a salir. Ajá. Y por supuesto que también, como dijimos en la entrevista pasada, nosotros tenemos que organizar la demanda. Esos sectores medios, nosotros como Campo Nacional Popular tenemos que generar condiciones para construir una alternativa superadora para esos sectores, para el futuro, ¿no es cierto? Porque me parece que esto de los últimos 4 años ya está el futuro sellado y es necesario para volver a enamorar, construir propuestas que tengan que ver con la defensa de los intereses también de estos sectores. Y de que entiendan alguna vez de que en la Argentina nadie se salva solo, de que los mejores años fueron cuando hubo alianza entre los sectores medios y los sectores del trabajo. ¿Cómo atravesar los días que vienen? Después de un temporal, después de un tornado con la provincia de Buenos Aires muy golpeada, ¿eso cambia la escenografía del 19-20? ¿La unidad piquetera va? Te pregunto si ustedes van. ¿O es el momento de replegar por lo que dijiste en la nota anterior y hoy lo volvés a confirmar? Mira, algunos de nosotros no como organización van a participar. No como organización, ¿por qué? Porque estamos respetando, digamos, la orgánica en este caso de la UTEP, de la cual somos parte. Si la UTEP convoca a acompañar esta marcha, por supuesto que estaremos como organización. Pero si hasta acá no ha ocurrido. Hasta ahora no ha ocurrido, por eso digo, son estos sectores los que tienen que consensuar a ver cuál va a ser, inclusive con la misma CGT, por lo menos con los que estén dispuestos.
Si esto se consensúe y se llega a un acuerdo, seguramente acompañaremos orgánicamente, pero si no, algunos de nosotros irán a participar igual por su cuenta, ¿no? Cuando hablas que los sectores bajos, más golpeados, que están golpeados hoy y ayer, Sí, ahora más gravemente, sí, sí. es más fácil, no te diría la organización, sino la subsistencia. La Si lo traducimos, Antonio, ¿qué es? Ollas populares, merenderos, comedores, el casa por casa, y lo vinculo con algo que la intendenta en el acto jura propia de ella, de la Asunción, es como el abrazo territorial. Bueno, nos podemos abrazar mañana si estamos en dificultad. El tema es comer, ¿no? Entonces, vuelvo a viajar al 2001-2002, donde lo que no puede faltar es la comida. La pregunta es si hay comida. Ya no solo polenta y arroz, mira, en el verano, ¿eh? Hay que ver cómo hacemos ahora. Bueno, ¿Qué hemos llegado, Antonio? no, seguro, hemos descendido al quinto infierno, como han dicho alguna vez. Yo digo que es más fácil en los sectores más castigados porque no tienen por ahí ese prurito, esa vergüenza de participar de una olla popular y admitir su necesidad. Ok. Por ahí con sectores un poco más acomodados no da esto, es como que no participan porque sienten un pudor, una vergüenza de ir a buscar comida en una olla popular. Por eso digo que en los sectores más bajos es más fácil organizarlos en ese sentido porque inclusive acá ha habido experiencias históricas en donde las ollas populares se han organizado no en base a ayudas del Estado, sino al aporte de sus propios vecinos. Uno aportaba un poco de verdura, otro de otro, y así se iban haciendo en momentos de muchísima necesidad. Y por supuesto que todavía confiamos, y porque sabemos que existen sectores solidarios que son estos sectores medios, digamos. Dentro de sus filas hay gente solidaria que suele colaborar con esto. Nosotros tenemos comerciantes que aportan mucho, digamos, a los merenderos nuestros y ese tipo de cosas. Vamos a tener que explotar la solidaridad para la supervivencia y desarrollar capacidad creativa para ver cómo generamos esto. En estos momentos se están hablando de la provincia que podría ser la emisión de una moneda propia. Nosotros somos partidarios de esa idea, porque en la crisis del 2001 fueron esas medidas los que lograron sortear esa crisis tan tremenda y fue la manera más rápida en que salió a flote la producción y el trabajo. Cuando nos salimos del circuito del peso, del dólar, de la inflación y nos manejamos con una cuasi moneda o inclusive con los créditos del trueque, esto se pudo reorganizar mejor y se reactivó un montón de cosas. Por eso creo que aprendiendo de esa experiencia histórica, actualizándolo a este momento y a estas necesidades puede ser muy interesante y si es una política acertada creo que otras provincias pueden seguir el camino también. Aprender de aquella experiencia, Patacones, Lecop, bueno, tuvieron todos los nombres. Estamos hablando de 2002, ¿no? Estamos hablando de ese momento, después de 5 presidentes. Me parece que lo que vos traes como memoria y actualizándola es que es una moneda, no un papel pintado, que es lo opuesto a la dolarización de Milei. Es decir, dentro de la crisis yo aprendo de la experiencia, pero además me diferencio de una propuesta estructural de Milei. ¿Es así? Totalmente, porque se sale de la lógica del mercado que en este momento impera y en donde tiene que ver un dentro poco de una más crisis. Exacto. En donde la provincia no tiene el dinero que le había enviado Alberto durante 4 años, porque hay que decirlo también, y ahora, ¿cómo puedo financiar para que siga siendo una política de derechos? Bueno, por eso digo, dentro de la crisis, ¿cómo tomo la misma para tapar los huecos, pero al mismo tiempo decir, nosotros vamos por una moneda? Total, la Constitución provincial faculta a la gobernación para emitir su propia moneda de curso legal, no un bono, no como fue en su momento el Patacón, sino una moneda de curso legal, como otras provincias también. Bueno, este es un país federal, así que cualquiera puede hacer, las provincias pueden hacer lo que dentro del marco de la ley, ¿no? Obvio. Y creo que es esta cuestión, tener que animarse a aplicar cosas. Por eso digo, hay que sacar la creatividad de parte de aquellos que toman grandes decisiones o que tienen más poder para hacerla
porque si seguimos dentro del circuito y tratando de repetir experiencias pasadas, ya vimos que las consecuencias siempre terminan siendo nefastas. Es necesario, lo que no existe hay que crearlo. Y de esta manera empezar a profundizarse, pero fundamentalmente tratar de salirse de la lógica que hoy el gobierno está impulsando, la lógica del mercado, la lógica de la inflación, de la hiperinflación, la lógica del aumento indiscriminado del precio de todas las cosas, porque si empieza a circular otro tipo de moneda, esa economía y esa propuesta se cae, se desactiva porque no va a tener sustento, no va a tener consumidores. Entonces, y si empezamos a consumir, te digo porque se ha hecho hasta con la experiencia del trueque, y no en el 2002, sino que nosotros lo estuvimos haciendo en algunos barrios en el año 2020, y lo tuvimos que cortar por la pandemia, pero donde hasta una propia carnicería aceptaba los créditos del trueque en la mitad del costo de la carne, la mitad en peso y la otra mitad en trueque. Y en principio que la discusión fue, pero a mí para qué me sirven el crédito, me decía el carnicero. Y yo le decía, le podés comprar los elementos de limpieza a la compañera que sí vende elementos de limpieza por créditos. Entonces es una cuestión de animarse, de crear y de organizarlo lo mejor posible. Y estas cosas ha funcionado históricamente y podría llegar a funcionar nuevamente. La última, Antonio, agradezco que hayas participado. Hoy no lo estamos haciendo en el espacio habitual por el temporal o el tornado, que a 48 horas, en este lugar que es céntrico, los cables siguen caídos. Es decir, las condiciones climáticas no ayudan, pero lo aclaro, pues siempre lo hacemos adentro y agradezco la predisposición que siempre tenés. ¿Cómo aguanta el cuerpo social? Que es una pregunta que le estoy haciendo a todos. Es legítimo el gobierno, obtuvo el 56% de los votos en segunda vuelta, hace una combinación que lo charlé en la nota anterior, Rodrigazo, Martínez de Oz, convertibilidad, se va a ayudar a los caídos, entiendo que la clase media cuando siente el impacto, que es cuando no se puede comer, pero bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Y cuánto dura esto? ¿Hasta dónde el cuerpo social podría aguantar esto? Yo creo que el tiempo lo va a determinar la propia base electoral que tiene el gobierno. ¿Vos estás convencido de eso? Cuando la clase media, apuntás vos ahí. La clase media más los sectores que no son medio, pero que son partidarios, porque están muy radicalizados en la defensa de este gobierno. Sí. Y por eso uno no puede mentir todo el tiempo, digamos, por eso digo que es una cuestión de un proceso que va a llevar un tiempo en que la gente se empiece a pasar de lo que está convencido a la duda. Y de la duda después pasará a la verdad, que es que la gran mayoría del pueblo argentino ha sufrido una estafa electoral. Dijeron que iban a pagar la crisis los que más tenían, los que se la llevaban todo, y sin embargo el ministro de Economía acaba de condonarse, acaba de estatizar deuda privada de algunas de sus empresas para que la paguemos todos nosotros. Entonces se supone que este gobierno iba a pelear en contra de todo eso y lo está promocionando. Entonces yo por eso digo a esos sectores medios que por favor se informen mejor. Si dicen que a la crisis hay que pagarla entre todos, ¿por qué no miramos los balances de las grandes empresas a ver qué crisis están pagando esas grandes empresas? Porque siempre perdemos los mismos. Son las grandes empresas, están publicados la cantidad de dinero que han ganado durante el 2023, un año en el que casi toda la clase trabajadora hemos perdido. Entonces, para empezar a caminar sobre la verdad, porque nada se puede construir, nada superador si caminamos sobre la mentira y sobre lo que se considera una estafa electoral. Por eso nosotros consideramos que debe existir en la Argentina una nueva constitución, que le dé poder al pueblo para que pueda revocar a aquellos mandatarios que no cumplen con sus promesas de campaña.